Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de NewsClick Cyber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad, a la inteligencia artificial, en fin, todo lo que tenga que ver con la tecnología. Un programa que realizamos cada semana desde Madrid y que se escucha desde la isla de Pascua hasta las Islas Baleares. Todos los terrenos que cuelgan entre medias. Tenemos un equipo hoy fantástico formado por don Alfonso Calvo, señor de la inteligencia artificial. Buenas, es un placer estar aquí otra vez y la inteligencia artificial cada mes nos sorprende de alguna manera. Ya te digo. Y la semana que viene más, ¿no? Más efectivamente. ¿Como Elon Musk? Como Musk, sí. Grok es tremenda. Oh. Tenemos a don Carlos Valerdi. Bueno, otra semanita más. Lo que no nos sorprende ya a esta altura es la lluvia en Madrid, ¿no? Creo que llevamos ya, no sé, toda la vida lloviendo, podríamos decir. Bueno, 20 días, en 15, Madrid, en Ávila, en Murcia, en Valencia. No tenemos cauces en los ríos para aguantar no, tanta no, agua. Mi pueblo es tremendo. inaccesible porque se ha roto el puente. Bueno, ¿dónde está tu pueblo? En San Esteban de Gormaz se ha roto un pilar y hay que dar una vuelta de 40 kilómetros para la ida y de 80 para la vuelta. Bueno, y también tenemos a chica nueva en el estudio. Bueno, no eres nueva, pero eres nueva. Hola. Bueno, hola, Mar. Hola. Pues muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Ya no eres invitada. Ya no soy invitada. Viniste una vez como invitada, ahora ya vienes Ahora aquí soy a trabajar. Bueno, Mar Sánchez, que viene ya la primera vez como colaboradora y la primera de muchas. Así que, bueno, bienvenida a esta nueva etapa. Gracias. Que durará todo el tiempo que quieras estar con nosotros. Y tenemos que dar las gracias a Cibergurú, a Cato Networks, a Kaspersky, a Netaro y a Vivali por hacer posible cada semana este programa. También damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos sigue mientras realizan algún tipo de actividad simpática, como pelearse con la IA de Elon Musk para que no te maltrate. ¿Maltrata? Sí, y mucho, además. ¿Más que Elon Musk? Más, porque no tiene filtros. No tiene filtros. Como su dueño. Por ejemplo. Durante toda la semana nos podréis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email info@clickciber.com. Además, recordamos y recomendamos visitar nuestra web llena de interesantes contenidos, clickciber.com. Además de seguir nuestro programa por radio o televisión, también informamos de que se puede acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en todas las plataformas. Y también invitamos a suscribirse en cualquiera de estas plataformas y animamos a dar like para seguirnos, para sentirnos queridos. Por ello, solo tienen que buscar la palabra clave ClickCiber y se escribe las dos con I latina. Pues efectivamente, las dos con I latina. Bueno, don Carlos, ¿qué contenido vamos a tener esta semana? Pues semana lluviosa, como hemos dicho, vamos a tener un contenido muy interesante para que la gente tenga con qué entretenerse. Mira, vamos a recorrer las noticias más interesantes de esta semana. Una ciberpíldora donde Alfonso nos hablará de la datificación del trabajo. Vamos a ver, suena muy interesante. Que no es gratificación, es que no es gratificación. datificación. Exactamente. Las tecnoefemérides, un monográfico donde hablaremos de la telemetría en los coches hiperconectados y su impacto en la ciberseguridad. Ya hemos tocado alguna vez estos temas, vamos a profundizar un poco más. Bueno, pues vamos a ir con el primero de los bloques, el bloque de noticias de ciberseguridad. Una vez recordamos que una de las noticias es falsa y solamente para ponernos en ambiente estamos en la primera semana de Cuaresma y además ha sido la semana de la mujer la semana pasada, así que ahí queda todo. Como decíamos, gracias a Netaro, el mayor especialista en monitorización y observabilidad, vamos a contar las noticias que nos han parecido más destacables de tecnología en la última semana. Vale, empezamos contigo. Me cuentas de que la presencia de la mujer en la ciberseguridad realmente está aumentando. ¿Ya supera el 50%? Sí. La presencia de mujeres en la ciberseguridad ha crecido en la última década un 150%. Su presencia ya supera a la de hombres en algunos países, especialmente en el norte de Europa, aunque en España continúa levemente por debajo de la presencia masculina, en torno al 43%. La ciberseguridad se presenta como una carrera prometedora para las mujeres, con más de un 90% de satisfacción laboral entre las profesiones activas. Bueno, ¿y todavía queda retos por cumplir? Bueno, pues básicamente el acceso a los puestos directivos y los salarios, que no están igualados, como pasa en algunas otras industrias. Y yo me hago una pregunta. Hay países en los que hablas de que hay más y menos porcentaje de mujeres. ¿En el Vaticano cómo estará la cosa?
Bueno, tendríamos que hacer alguna encuesta a ver si alguna mujer la responde. Sí, sí. Si la Guardia Suiza cuida el Vaticano, ¿quién cuida la ciberseguridad? ¿Qué guardia será? Pues la ¿La ciberguardia. pretoriana? Bueno, vamos con la siguiente noticia. Japón lanza una agencia de ciberseguridad para proteger el país nipón y descubren que esta agencia ha sido hackeada tras un chivatazo desde los Estados Unidos. Sí, poco después de lanzarse una agencia de ciberseguridad destinada a proteger las infraestructuras críticas del país, se descubrió que la propia agencia había sido vulnerada. Un chivatazo permitió identificar la brecha, lo que subraya la ironía y los desafíos inherentes en el mundo de la ciberseguridad, evidenciando la necesidad de reforzar continuamente los protocolos de protección. Mar, ¿había algún otro país involucrado? Sí, ya lo creo. El chivatazo fue originado en los Estados Unidos. No sabemos si venía de Elon Musk o no. Pero el ataque realmente se originó en China. Además, a partir del incidente, el gobierno nipón se ha planteado la necesidad de aumentar el tamaño y las instalaciones de entrenamiento de su unidad de defensa cibernética. A fines de marzo del año pasado, el grupo tenía poco menos de 900 miembros, en comparación con los aproximadamente 6.200 de su contraparte estadounidense y al menos 30.000 en China. Bueno, y también una noticia más local de Madrid que se está uniendo a la élite europea de ciberseguridad. Sí, la Comunidad de Madrid ha dado un paso más en su estrategia de ciberseguridad al unirse a EU Cibernet, un organismo respaldado por la Comisión Europea que tiene como objetivo reforzar la seguridad tecnológica a nivel global. EU Cibernet es una plataforma de expertos impulsada por Estonia, con el respaldo de Alemania y Luxemburgo. Actualmente cuenta con 120 miembros de distintos países y se dedica a fortalecer la ciberseguridad en el ámbito de la Unión Europea, además de prestar asistencia técnica a países fuera de sus fronteras, en especial a naciones de Latinoamérica. ¿Y qué va a suponer esta adhesión a la Comunidad de Madrid? Pues esta adhesión permitirá a la región madrileña formar parte de una red de expertos que trabajan en el desarrollo de capacidades cibernéticas, fomentan la cooperación internacional y promueven la innovación en este ámbito. Vamos con otra un poco preocupante que nos habla de una sucesión de incidentes de calado que está disparando las alarmas y cuestiona la seguridad de los cables submarinos, esa red que genera o que soporta Internet. Sí, esto puede ser muy preocupante para los que somos adictos a la red. Durante los 3 años transcurridos desde el inicio de la guerra en Ucrania, se han registrado al menos 5 incidentes de cortes y daños en estos sistemas, especialmente en el Mar Báltico, lo que ha disparado las alarmas sobre la seguridad del continente. Aunque algunos de estos incidentes podrían ser fruto de accidentes por actividades de pesca o fallos técnicos, expertos como Camino Cabana y Siddharth Kaushal advierten que la frecuencia y el patrón de los cortes sugieren la posibilidad de sabotaje o intervención humana deliberada. Alfonso, ¿cuál ha sido la respuesta? Pues ante esta situación, la OTAN ha reforzado la presencia en el Báltico mediante el despliegue de fragatas, aviones de patrulla marítima y drones navales. Las autoridades europeas piden medidas rápidas para proteger estos enlaces tan vitales. Además, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que depende de la ONU, creó un ente específico para mejorar la resiliencia de los cables de datos, que hoy transmiten casi el 99% de las comunicaciones globales. La preocupación se extiende también a las infraestructuras energéticas, especialmente el gas, que está considerado como el área más vulnerable por la escasa interconexión en el noreste de la Unión Europea. Otra noticia que ha surgido en las últimas semanas ha sido un ataque a una de las cadenas de hipermercados más grandes de España, concretamente al Corte Inglés, que ha sufrido un acceso no autorizado a datos de clientes. Sí, yo concretamente recibí un correo, me dijeron que no era el tema muy grave, pero es de las primeras veces. Entonces el Corte Inglés ha sido víctima de un ciberataque que comprometió datos personales de algunos clientes. Según la compañía, el incidente se produjo a través de un proveedor externo, otra vez la cadena de suministro, que gestiona ciertos servicios. Aunque se accedió a la información personal, la empresa aseguró que los datos comprometidos no permiten realizar pagos ni transacciones con las tarjetas bancarias de los clientes afectados. Sí, tan pronto como se detectó el incidente, el Corte Inglés implementó medidas de seguridad adicionales para proteger sus sistemas e informó a las autoridades competentes para la correspondiente investigación. Como medida de precaución, la empresa ha advertido a sus clientes sobre posibles intentos de fraude que puedan surgir a raíz del ataque.
como correos electrónicos o llamadas fraudulentas que intenten obtener información adicional. El suceso pone de manifiesto la creciente vulnerabilidad de las grandes empresas frente a los ataques cibernéticos y la importancia de contar con sistemas de protección sólidos. En un mundo cada vez más digitalizado, los ciberdelincuentes buscan nuevas formas de explotar las brechas de seguridad para obtener información confidencial. En este caso, resalta la necesidad de mejorar continuamente la ciberseguridad y concienciar a los usuarios para evitar caer en estafas derivadas de este tipo de incidentes. Concienciar, de eso vino a hablar hace unas semanas Mar aquí. Esto Sí. es importante, ¿eh? Sí, pero a veces se olvida. Hay Se que olvida. repetir y repetir. Repetir. Mira, Carlos, voy a contar una experiencia personal que he tenido con una empresa de energía. Hace un tiempo tuvieron una brecha de seguridad donde se filtraron todos los datos del cliente. Y uno dice, bueno, el Corte Inglés ha anunciado que no se podrían realizar compras con tarjetas de crédito con los datos que se han filtrado. A mí me ha pasado que resulta que me encuentro con un contrato supuestamente firmado por mí con esta empresa de energía que yo no he firmado. La empresa me empieza a facturar la electricidad en casa con un contrato y con un precio que yo no he firmado en ningún momento. No hay nada, ningún tipo de contrato firmado por mí. Sin embargo, la brecha de seguridad que tuvo esta empresa, los ciberatacantes se hicieron con todos los datos de los clientes. Mi nombre, mi apellido, mi DNI, mi dirección. Con lo cual, con eso pueden cambiar cualquier contrato. No necesitan absolutamente nada. Tienen mi teléfono, pueden clonar mi teléfono y recibir el código que necesiten, pues yo no recibí jamás ninguna cosa para firmar absolutamente nada. De hecho, he pedido que me den el contrato con todos los metadatos del mismo para corroborar que no he sido yo. Entonces, a mí no me deja tranquilo que me digan, no, bueno, solamente se ha filtrado tus datos personales. Ya, es que con eso pueden hacer muchísimo daño, evidentemente. Evidentemente. ¿Quién no usa estas altavoces inteligentes que tenemos en casa que nos los traen los Reyes Magos? Yo. Tú no. No. Tú eres el único que no. El No, único no. de la Tierra. Sí, que no tiene una no lo Alexa, uso. un Google Home, un Apple. No. Bueno, todo el resto de la Tierra, excepto Carlos Valerdi, que es el único inteligente aquí, utilizamos este tipo de herramientas que nos parecen muy cómodas y tienen muchas utilidades. Pero expertos en ciberseguridad están analizando la privacidad de estos asistentes virtuales. Y esto me parece interesante, Alfonso. Pues ocurre que el uso de estos asistentes, como el caso de Google Assistant o Alexa, ha generado dudas sobre la privacidad y la seguridad en las conversaciones que mantenemos las personas a su lado. En un reciente podcast, una criminóloga y experta en ciberseguridad, María Perador, explicó cómo estos dispositivos captan información del entorno y hasta cierto punto pueden representar un riesgo para la privacidad de las personas. Según la experta, los asistentes virtuales están programados para activarse al detectar palabras clave específicas, como OK Google o Alexa. Sin embargo, en ocasiones pueden activarse por error debido a falsos positivos, lo que significa que pueden estar grabando fragmentos de conversaciones sin que el usuario lo sepa. Aunque las empresas aseguran que esta información se almacena de forma segura y no se usa con fines maliciosos, existen dudas sobre hasta qué punto se protege realmente la privacidad de los usuarios. La experta Perador recomienda a los usuarios revisar y gestionar los datos almacenados en sus cuentas, ya que es posible solicitar un historial de las grabaciones realizadas por este tipo de dispositivos. También enfatizó la importancia de configurar adecuadamente las opciones de privacidad y seguridad para minimizar los riesgos. Este debate pone de relieve la necesidad de un mayor control y transparencia en el uso de la inteligencia artificial en nuestras vidas cotidianas. Sí que efectivamente este tipo de dispositivos tienen una opción para borrar todas las grabaciones que tengas y tal, o sea que sí que se puede hacer. Sí, pero también es cierto que muchas veces estamos hablando de determinadas cosas, incluso con el teléfono apagado, y luego, milagro, vas a buscar algo en internet y te sale publicidad de eso que has estado mencionando. Yo una vez hice una prueba, pero fue un fracaso. Me puse cerca de mi Alexa y sin activarla empecé a decir, pues no sé, no me acuerdo exactamente la palabra, quiero un anillo de platino, ¿no? Por ejemplo, y le hablaba sobre el anillo. No recibí ninguna, no sé si fue fallo o qué, pero no sé, un debate interesante. Están incrementándose los pagos de rescates por ciberataques. Mar, esto es algo realmente importante y además preocupante. Sí, es muy preocupante. Un reciente informe de la empresa NTT Data revela que el pago medio de rescates tras ciberataques ha aumentado de manera alarmante en el último año.
En 2023, la cifra promedio que las empresas pagaban por recuperar el acceso a sus sistemas secuestrados era de aproximadamente 199.000 euros. Sin embargo, en 2024 esta cifra se ha disparado hasta alcanzar el 1,5 millones de euros, lo que supone un incremento de 7 veces en apenas un año. Este fenómeno refleja la creciente sofisticación de los ciberdelincuentes y la falta de preparación de muchas organizaciones para hacer frente a estos ataques. Los hackers utilizan técnicas avanzadas para infiltrarse en los sistemas de las empresas y organismos gubernamentales, exigiendo posteriormente sumas millonarias para restaurar el acceso a los datos secuestrados mediante ransomware. Las autoridades y expertos en ciberseguridad insisten en que pagar el rescate solo fomenta esta práctica delictiva, pero muchas empresas optan por hacerlo para evitar el coste reputacional y operativo de un ciberataque prolongado. Ante esta creciente amenaza, los especialistas recomiendan fortalecer las medidas de seguridad, realizar copias de seguridad frecuentes y capacitar al personal en prevención de ataques informáticos. Otra vez la concienciación. La concienciación es la clave, sin duda alguna, ¿no? Lo que pasa es que también me estoy encontrando de vez en cuando con ofertas que se hacen de ciberseguridad a grandes empresas que vienen como un añadido, un ciberseguro gratuito de hasta 100.000 euros o lo que sea. Es decir, para pagar rescates, o sea que es algo, estamos en un entorno realmente complicado. Y ya acabamos con la última de las noticias de la semana, que nos habla de una brecha de datos en Orange que afecta a 600.000 clientes. Orange ha confirmado una grave brecha de seguridad en la que un ciberdelincuente asegura haber obtenido información personal de 600.000 clientes de la compañía. Si bien la empresa no ha revelado con exactitud qué datos han sido comprometidos, los informes preliminares indican que podrían incluir nombres, números de teléfono y direcciones de correo electrónico. El atacante supuestamente está ofreciendo los datos en foros de la dark web, lo que aumenta el riesgo de que los clientes afectados sean blanco de campañas de phishing, suplantación de identidad o fraudes financieros. En respuesta al incidente, Orange ha reforzado sus protocolos de seguridad y ha iniciado una investigación para determinar el alcance del ataque. Este caso es un recordatorio de que los riesgos que enfrentan las empresas de telecomunicaciones han de manejar grandes volúmenes de datos personales. Los expertos en ciberseguridad recomiendan a los clientes que estén atentos a cualquier intento de estafa y que no compartan información sensible a través de los correos electrónicos o las llamadas sospechosas. También se aconseja cambiar las contraseñas y habilitar medidas adicionales de protección en las cuentas afectadas. Bueno, pues hasta aquí estas noticias. La semana que viene habrá Musk. Sabemos que la concienciación en ciberseguridad es esencial en un mundo digital en constante evolución y es por eso que gracias a empresas líderes como Cyberguru, la plataforma líder en concienciación de ciberseguridad para mitigar el riesgo humano, cada semana traemos nuestra ciberpíldora, un espacio donde aclaramos conceptos tecnológicos clave y además damos un paso adelante frente a las amenazas digitales. Y en esta ocasión, como nos decía Alfonso al principio, vamos a hablar de la datificación del trabajo. La verdad es que la creciente incorporación de algoritmos y tecnologías de vigilancia en el entorno laboral está transformando profundamente la relación entre empleadores y empleados. Este fenómeno está conocido como la datificación del trabajo, que implica la recopilación, análisis exhaustivo de datos sobre actividades laborales con el objetivo de optimizar procesos y maximizar la eficiencia. Sin embargo, esta tendencia plantea serias preocupaciones sobre la privacidad, la autonomía y las condiciones laborales de los trabajadores. Alfonso, omnipresencia de vigilancia en el trabajo, ¿bueno o malo? ¿Cómo va esto? Pues en la actualidad diversas herramientas tecnológicas permiten a las empresas monitorizar casi todos los aspectos del desempeño de los empleados, desde el seguimiento de las pulsaciones de las teclas, movimientos de ratón, hasta la geolocalización en tiempo real. Estas prácticas se han vuelto comunes en múltiples sectores. Por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19, un estudio reveló que casi el 80% de las empresas encuestadas supervisaban a sus trabajadores remotos o híbridos.
En el caso de las plataformas de transporte como Uber y Lyft, los conductores son evaluados constantemente mediante algoritmos que registran su tasa de adaptación de viajes, tiempos de respuesta, calificaciones de los clientes. Estas métricas influyen directamente en las oportunidades laborales y en los ingresos de los conductores, generando una presión constante para mantener altos niveles de rendimiento. Estamos hablando al final de un capitalismo de vigilancia y casi con unas implicaciones muy oscuras. Como 1984, prácticamente. Decía el autor, yo quería anticipar cómo sería esa sociedad, no hacer un diseño de cómo realizarla. Efectivamente, el enfoque de vigilancia intensiva en la recopilación de datos laborales se enmarca en una tendencia más amplia como conocida capitalismo de vigilancia. Este término describe un sistema económico en el que las empresas buscan obtener beneficios mediante la recopilación y el análisis masivo de datos personales y de comportamiento de los trabajadores. En el ámbito laboral, esto se traduce en una vigilancia constante que puede afectar a la privacidad y a la autonomía de los trabajadores. La implementación de tecnologías de geolocalización en el lugar de trabajo es un ejemplo claro de esta tendencia. Si bien estas herramientas pueden mejorar la eficacia operativa del trabajo, también plantean dilemas éticos relacionados con la privacidad y el consentimiento informado de los empleados. En España, la Ley Orgánica 3/2018 establece que los empleadores deben informar de forma clara y previa a los trabajadores sobre la utilización de sistemas de geolocalización, garantizando sus derechos de acceso, rectificación y supresión de datos. Sí, pero evidentemente esto impacta sobre las condiciones laborales de los trabajadores. La ratificación del trabajo no solo afecta a la privacidad, sino que también tiene repercusiones significativas en esas condiciones laborales. La presión por cumplir con las métricas de rendimiento establecidas por algoritmos puede conducir a un entorno laboral más estresante y menos humano. Además, la falta de transparencia en cómo se utilizan y analizan estos datos puede generar desconfianza y sensación de injusticia entre los empleados. Un caso destacado es el uso de software Dynamics 365 Field Service por parte de empresas españolas para monitorizar detalladamente el desempeño de técnicos y personal de limpieza. Aunque Microsoft especifica que la función predictiva de este software no debe utilizarse para evaluar las relaciones laborales, los salarios o las antigüedades, existe preocupación sobre su potencial uso indebido para presionar a los trabajadores al aumentar su ritmo de trabajo. Me parece muy preocupante. Y además estás hablando un poco de unos empleos en los que la precariedad es algo importante y aquí va a estar al final vigilado por la inteligencia artificial. La expansión de la inteligencia artificial en el ámbito laboral también ha sacado a luz formas de trabajo precario que sustentan este funcionamiento. Tareas como la etiquetación de imágenes, la grabación de voces, la moderación de contenido, esenciales para entrenar a los algoritmos de inteligencia artificial, suelen ser realizadas por trabajadores autónomos con escasa protección laboral y muy bajos salarios. Esta realidad contradice la percepción de que la IA es completamente autónoma y resalta la dependencia de la mano de obra humana en condiciones muy precarias. Bueno, un poco anticipándonos a ese libro antiguo ya de 1984 que desgraciadamente muchas de las cosas que predecía, bueno, pues se están realizando. ¿Cuál sería un poco el futuro del trabajo y sobre todo ¿vamos a tener una necesidad real de una regulación más estricta? Pues la transformación digital y la adopción de tecnologías de vigilancia en el trabajo están redefiniendo el concepto tradicional de la jornada laboral y las relaciones laborales en general. Expertos como Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn, predicen que en la próxima década la jornada laboral de 9 a 5 desaparecerá, dando paso a modelos más flexibles impulsados por la tecnología y la inteligencia artificial. Sin embargo, esta flexibilidad también plantea desafíos, como la necesidad de establecer límites claros entre la vida laboral y personal y garantizar que los trabajadores no estén disponibles de manera constante. Ante este panorama es crucial que las políticas laborales evolucionen para proteger los derechos de los trabajadores en la era digital. En España, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha destacado la importancia de regular la transparencia algorítmica y asegurar que las empresas cumplan con las leyes laborales, independientemente de su tamaño. Además, están preparando regulaciones para reducir la jornada laboral y aumentar el salario mínimo, con objeto de adaptarse a las nuevas realidades del mercado laboral y garantizar condiciones justas para todos los trabajadores. Que sean justas para todos los trabajadores, efectivamente. Amén.
Como en todos los ámbitos, en la tecnología, todos los días pasan cosas interesantes. Vamos a recordar algunas de estas efemérides ocurridas en el pasado. Y podemos empezar hablando, por ejemplo, de que el 12 de marzo se conmemora el Día Mundial contra la Censura en Internet, una efeméride que invita a reflexionar sobre la importancia de mantener un acceso libre y sin restricciones a la información en la red, promoviendo la libertad de expresión y los derechos digitales. Mar, cuéntame algo del año 1876. Nos vamos muy atrás, ¿eh? Sí, muy atrás. Pues yo creo que no había nacido todavía. No me acuerdo. Pero esta efeméride siempre nos la recuerda Carlos Valerdi. Cuéntanosla, vamos a recordarla. Sí, el 10 de marzo de 1876, Alexander Graham Bell realizó la primera llamada telefónica. Este hito marcó el comienzo de la era de las telecomunicaciones, abriendo el camino para el desarrollo de sistemas de comunicación que han evolucionado hasta las redes modernas. Carlos, ¿qué ¿Hacemos dijo? el chiste? Vamos a hacerlo, hagámoslo. Cuando apenas descolgó el teléfono se dio cuenta que ya tenía 3 llamadas perdidas de su mujer. Bueno, don Carlos, 13 de marzo de 1942. Bueno, nace David Cutler, el padre de Windows NT, cuya influencia se extiende hasta los sistemas operativos modernos. Sigue existiendo este núcleo. Pues el 16 de marzo de 1953 nace Richard Stallman, que es el fundador del movimiento de software libre y de la Free Software Foundation. Stallman ha sido una figura fundamental en la promoción del software de código abierto, influyendo en la filosofía y el desarrollo de innumerables proyectos informáticos. Vino a Madrid invitado por una startup y yo fui a verle para adorarle, entre comillas, ¿no? Y le dije, ¿le puedo hacer a usted una foto? Y dice, sí, pero no se te ocurra subirla a las redes sociales. Así que no se la puedo enseñar a nadie. Luego la subimos a la web nuestra, ¿no? No, es broma. El 14 de marzo de 1956 nació Alexei Pajitnov, creador del videojuego Tetris. Su inventiva dio origen a uno de los juegos más emblemáticos y adictivos de la historia, que ha trascendido generaciones y plataformas. Bueno, hay que decir de este juego que hace poquito tiempo, menos de un año atrás, hubo un chico de 14 años que logró finalizar el juego. A una velocidad, busquen el vídeo en Pasmosa, YouTube sí, y vean la velocidad que tiene en los dedos para haber ganado el Tetris. Yo que soy jugador habitual no me podía creer cómo jugaba este muchacho. Sí, tremendo. Tengo que verlo. Tremendo. Sí. Yo también, no lo he visto. Bueno, pues el 14 de marzo de 1961 nace Michael Lazaridis, cofundador de Research in Motion, la compañía que estuvo detrás de BlackBerry, cuya visión impulsó una revolución en la comunicación móvil y la evolución de dispositivos que cambiaron la forma de interactuar digitalmente. ¿Hacemos una oración por BlackBerry o no es necesario? Sí, al menos reconocerles el impulso tan brutal que dieron a la mensajería de empresa. La empresa sigue viviendo de sus patentes, ¿eh? Sí. y de sus inventos. El 14 de marzo de 1994, Linus Torvalds lanza Linux Kernel 1.0. Con el lanzamiento de esta versión inicial se marcó el inicio de una era en el software libre, abriendo paso a una gran variedad de sistemas operativos basados en Linux que hoy en día son fundamentales en el mundo informático. Yo lo conocí a Linus Torvalds en Buenos Aires. ¿Y qué tal? ¿Cómo es? Bueno, bien. No toma mate, lo único malo, pero bien. Un hombre bastante amable. El 15 de marzo de 1985 se registró Symbolics.com, reconocido como el primer dominio con la extensión .com. Este acontecimiento marcó un hito en la historia de Internet, al inaugurar el sistema de nombres de dominio DNS que ha permitido el crecimiento y la organización de Internet comercial y global. Este suceso abrió el camino a la era digital tal y como la conocemos hoy. El 11 de marzo de 1998 se lanzó el primer reproductor MP3. Se lanzó Eiger MP-Man F10, marcando el inicio de la revolución en la forma de consumir la música digital. Bueno, y por último, el 11 de marzo del año 2011 se estrena el iPad 2. Apple presentó este dispositivo que impulsó de manera decisiva la computación móvil y, obviamente, transformó por completo el mercado de las tabletas. Bueno, pues hasta aquí en estas efemérides en las que hemos ido desde el pasado hasta hace poquito.
Pues vamos a dar paso a nuestro monográfico semanal para contar de la mano de Cato Networks un aspecto tecnológico de interés. Cato Networks es el mayor especialista en soluciones SASE, contemplando seguridad de infraestructuras desde un punto de vista unificado. Y Carlos Valerdi nos ha preparado un monográfico interesantísimo sobre la telemetría en coches hiperconectados y su impacto en la ciberseguridad. ¿Qué te parece? Interesante. Pues vamos a hablar de esto que está transformando realmente la industria automotriz, la telemetría en los coches hiperconectados y los desafíos que esto supone, porque esto no todo es bueno, puede haber ciertos inconvenientes. Correcto. Carlos, ¿qué papel juega la telemetría en este tipo de vehículos tan modernos? Bueno, lo primero que vamos a decir, Carlos, es que estas son las tecnologías que llegan sin que nadie se dé cuenta prácticamente, ¿no? Porque un día te compras un coche nuevo que tiene un montón de cosas que quizá lo vendes y nunca supiste toda la tecnología que tenía detrás ni todas las cosas que era capaces de hacer, ¿no? Entonces impactan de lleno en nuestra vida, pero a veces ni siquiera lo notamos. ¿A quién no le ha ocurrido, después de tener 4 años un coche, que descubre que esta palanquita servía para esto? Claro, O sea, exacto. esto ha ocurrido a todo el mundo. Exacto, entonces la telemetría, muchos no son conscientes de que los coches la tienen. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Mira, la telemetría es el sistema mediante el cual los automóviles recopilan y transmiten los datos en tiempo real sobre su funcionamiento, ubicación, atención, eficiencia y hasta el comportamiento del conductor. Esto se ha convertido en una herramienta clave para muchos fabricantes, aseguradoras y empresas de movilidad. Permite desde la detección temprana de fallos hasta la optimización de rutas y el ajuste de seguros en función del estilo de conducción. Pero su expansión también abre la puerta a nuevos desafíos en algo que siempre comentamos aquí, que es nada menos que la seguridad y la privacidad de todos esos datos. Claro, la conectividad ha traído muchas ventajas, pero también muchos riesgos importantes. ¿Cuáles serían las principales amenazas de ciberseguridad de este tipo de vehículos? Bueno, son muchas. Al estar conectados, en definitiva, a redes como la red Wi-Fi, Bluetooth, satélites y redes móviles, los coches se han vuelto objetivos atractivos para los ciberdelincuentes. Recordemos algunos ataques que han tenido empresas como Tesla, por ejemplo, a sus coches. Un ataque exitoso a un coche o a una industria de estas podría permitir el robo de información sensible, el acceso a los sistemas del vehículo o incluso la manipulación de funciones críticas de estos, como puede ser el frenado y la aceleración. También está en riesgo de ransomware en flotas comerciales, donde los atacantes pueden bloquear un grupo de vehículos hasta, por ejemplo, recibir el pago. O sea, sería un ransomware realmente exitoso, porque si paras toda la flota de una empresa, puedes solicitar un rescate importante. Claro. Uh-huh. Imagínate que te bloquean con ransomware un puerto, una terminal portuaria donde están esperando para salir barcos, o un aeropuerto, o una flota de vehículos de Amazon, un courier, la de o de Amazon. Amazon, por Uh-huh. ejemplo, y hasta que no pagas el rescate, pues no se mueve ningún coche, porque encima tienen los coches bloqueados. Bueno, esto es realmente hay que prestar atención. ¿Estamos hablando de ciencia ficción o realmente ya ha habido casos documentados de ataques a vehículos inteligentes? Ya lo dijimos hace unos programas atrás, Carlos. Ya la ciencia ficción yo creo que ya no existe. Ya es cuestión de anticiparse quizá un poco la realidad. Y sí, son cada vez más los ataques, son reales. En 2015, por ejemplo, 2 investigadores demostraron cómo podían controlar un Jeep Cherokee de forma remota a través de una vulnerabilidad en su sistema de infoentretenimiento, imagínense. Ese experimento llevó a la retirada de más de 1 millón de vehículos de parte de Fiat Chrysler. Más recientemente, algunos fabricantes, como hemos mencionado, entre ellos Tesla, han encontrado fallos en sus aplicaciones móviles que podrían permitir a un atacante desbloquear puertas o encender el motor sin poseer la llave física. Aquí cuento otra cosa. Yo en Argentina tenía un coche de una marca americana y el coche tenía telemetría, tenía un sistema que se llama OnStar, que aquí lo tenía la Opel. Pues tú tenías una aplicación que desde la aplicación podrías abrir el coche, cerrar el coche, encender el motor y demás. Imagínense si alguien hackeaba mi teléfono y tenía acceso a esa aplicación, lo que podía hacer mientras yo estaba conduciendo el coche, para que nos demos una idea. La semana pasada se celebró en Madrid la RUTED, que es una feria en la que se juntan una serie de expertos en ciberseguridad. Es una feria bastante friki, lleva gente muy puesta en el tema y se hacen conferencias interesantes. Y hace unos años yo asistía a la presentación en la que estas 2 personas que hablábamos hicieron la demostración de la apertura del Jeep Cherokee. Eran un colombiano y la otra persona vino un colombiano solo y lo hizo la demostración allí.
¿Cómo están respondiendo los fabricantes a este tipo de amenazas? Bueno, mira, las marcas, esto es una buena y una mala noticia a la vez, han comenzado a invertir en soluciones avanzadas de ciberseguridad. ¿Por qué es buena? Porque lo están haciendo. ¿Por qué es mala? Porque recién se dan cuenta ahora. Están aplicando cifrado de datos, autenticación multifactor para acceso remoto y segmentación de redes dentro del propio vehículo, evitando que un hacker o un ciberdelincuente que acceda a un sistema de entretenimiento pueda afectar el control del motor o de los frenos. También se han implementado actualizaciones de software automáticas para corregir vulnerabilidades sin necesidad de que el usuario, por ejemplo, visite un taller mecánico. Fíjate que este tipo de segmentación dentro de un vehículo no es algo nuevo, porque los aviones, que tienen un sistema de entretenimiento muy importante, con unos flujos de datos muy importantes, están transmitiéndose vídeo a 200 personas, vídeos distintos y tal, tienen totalmente segmentado todo el sistema de entretenimiento del sistema de aviónica. O sea que se puede hacer. Otra cosa es cuestión de dinero. Claro, pero eso es ahora, Carlos, porque también hace unos años atrás hubo un ingeniero que demostró con un iPad recién comprado y sin ningún tipo de software ni nada, lo sacó de la caja dentro de un Boeing y le demostró a la gente de la aerolínea que podía hackear el avión solo con conectarse a la red Wi-Fi, y lo hizo. Entonces, claro, ahí empezaron a tomar conciencia y a hacer todo este tipo de cosas. Desde luego que es bastante más peligroso en un avión. Obviamente. Y en cuanto a regulaciones, ¿existen estándares ya para proteger este tipo de sistemas? Sí, claro, la ciberseguridad automotriz se ha convertido en una prioridad regulatoria. La norma ISO SAE 21434 establece directrices para la protección de sistemas electrónicos en los vehículos. Además, la ONU ha impulsado regulaciones que obligan a los fabricantes a diseñar sus automóviles con medidas de seguridad informática desde la fase del desarrollo. Importantísimo. En algunos países, las aseguradoras están comenzando a exigir auditorías de ciberseguridad antes de ofrecer coberturas a ciertas flotas comerciales. Evidentemente, si yo fuera una aseguradora pediría algún análisis de riesgo sobre ese tipo de vehículos. Totalmente. Vamos a fijarnos ahora en el usuario común, ese Alfonso o ese Carlos Lillo o ese Amar o Carlos que se compra un vehículo. ¿Qué medidas puede tomar ese usuario, esa persona común que va a comprarse un coche para proteger su vehículo conectado? Bueno, primero y siempre que esté a la medida y al alcance del usuario es mantener el software del coche actualizado. Mira lo que estamos diciendo. Cuando hemos dicho siempre aquí que hay que mantener el software actualizado, el Windows, el coche también. ¿Y eso se actualiza así de fácil en un coche? Ahí está el punto, porque por ejemplo hay coches que se actualizan automáticamente como son los Tesla, y ya hubo hace poquito un problema con un Tesla que quedó la chica atrapada en él durante más de 3 horas porque una vez que empezó la actualización el coche se cierra y no se puede volver a abrir hasta que no termina la actualización, con lo cual la pobre chica no pudo salir de su coche. Hay coches que hay que llevarlos al taller para que hagan estas actualizaciones. Pero ¿qué pasa? Que muchas vulnerabilidades se solucionan con estos parches que se envían o que envían los fabricantes. También es importante evitar conectar dispositivos desconocidos al puerto USB del coche, ya que podrían actuar como puertas de entrada para ataque. Otro consejo, por ejemplo, es deshabilitar los accesos remotos y conexiones inalámbricas cuando no sean necesarias. ¿A qué te suena esto, Carlos? ¿No son los mismos consejos que damos siempre para un ordenador? O sea, estamos diciendo que un coche es prácticamente, por no decir, es un ordenador. Y tiene prácticamente las mismas funciones que un ordenador. Es un ordenador, pero por ejemplo, todos los coches llevan, bueno, ya desde hace unos años llevan un conector USB que se utiliza pues para conectar tu teléfono móvil y que puedas escuchar tu música. Claro. Entonces ahí está también en revisar qué permisos otorgamos a las aplicaciones móviles cuando conectamos ese móvil. Si le vamos a dejar que el coche acceda a tus contactos, a tus aplicaciones, si vamos a dejar que solo sea para cargar el móvil. Bueno, hay mucho que revisar. Sí, pero ¿qué dices? No dejo que accedan mis contactos, con lo cual no puedes utilizar la agenda para llamar. No dejo que acceda a los datos, con lo cual no puedo utilizar el navegador. Es un problema gordo, ¿eh? Caemos en lo de siempre. ¿Comodidad o seguridad? Amigo. Y la verdad es que con la llegada de los coches autónomos, estos problemas de seguridad yo creo que se van a intensificar. Muchísimo más. Los coches autónomos al final dependen completamente de sensores, cámaras e inteligencia artificial conectada ¿a dónde? Al cloud. Si alguien logra manipular esas señales, podrían generar fallos críticos en la conducción. Los ataques pueden ir desde desorientar a un vehículo con interferencias en su GPS hasta modificar, por ejemplo, su percepción del entorno, creando falsos vehículos o falsas personas y demás. Por ejemplo,
lo que digo, ¿no? Que haya obstáculos que son inexistentes o que, por ejemplo, ignore las señales de tráfico. En definitiva, Carlos, la seguridad en estos sistemas debe ser extrema y es un reto en el que la industria debe y está trabajando intensamente. Recordemos que aquí hay vidas humanas en riesgo. Pero fíjate que hablábamos de vez en cuando de concienciación. ¿Cómo conciencias a ese conductor? Es complicado, ¿eh? Es muy complicado. Bueno, yo creo que esto al final va a ser como en su momento se concienció para que la utilización del cinturón de seguridad o de los airbags. O sea, esperemos no tener que llegar a los extremos que se llegó para que la gente entienda que tiene que usar el cinturón de seguridad. Bueno, Ojalá. ahí era cuestión de multas. Pues vamos con una de estas secciones que hemos empezado esta temporada y que nos parece curiosa, y el título precisamente es Tecnología Curiosa. Esta sección viene de la mano de Vivali, que aspira a convertirse en el distribuidor de referencia del mercado de Advanced Solutions gracias a una amplia gama de tecnologías que se ofrecen en modelos on-premise o como servicio. Una organización altamente especializada y un extenso conjunto de servicios a disposición de los players del sector. Vivali combina la experiencia de una multinacional con la agilidad y el conocimiento del mercado local para atender de manera eficiente y personalizada a sus partners. Y como decíamos, hoy vamos a hablar de algo curioso. Vamos a sumergirnos en una de las grandes revoluciones del mundo del hardware de los últimos años, y esta ha sido los procesadores de Apple Silicon, diseñados exclusivamente por Apple para sus ordenadores Mac. La verdad es que fue una apuesta valiente y ambiciosa y que ha cambiado por completo la experiencia del usuario. Vamos a ver qué los hace tan especiales, qué diferencia hay entre los chips, el M1, el M2, el M3. ¿Por qué Apple dejó atrás a Intel? La verdad es que vamos a intentar resolver un poquito estas cuestiones. Alfonso, ¿por qué Apple se olvidó de Intel? Bueno, durante más de 15 años Apple confió en los procesadores Intel para sus Mac, pero todo cambió en 2020, cuando anunció su transición a chips propios basados en arquitectura ARM. Una jugada que en su momento sorprendió a muchos, pero que hoy ya se considera uno de los movimientos más acertados. Uh-huh. ¿Qué razones tuvo Apple para este movimiento absolutamente estratégico y disruptivo? Bueno, en primer lugar, Apple necesitaba mayor control sobre el hardware y su evolución tecnológica. Por otro lado, los procesadores Intel comenzaban ya a mostrar ciertas limitaciones en cuanto a consumo energético y al rendimiento térmico. Y además, Apple ya tenía experiencia diseñando chips muy potentes para el iPhone y el iPad. Así que, ¿por qué no llevar esa potencia también al Mac, por ejemplo? Bueno, y así nació Apple Silicon, una línea de procesadores desarrollada 100% por Apple, con una integración perfecta entre el hardware y el software. Marv, ¿qué es esto de Apple Silicon y sobre todo por qué es diferente? Apple Silicon no solo es un chip, es una filosofía. Estos procesadores se basan en arquitectura ARM, distinta de la tradicional x86, que utilizan los chips Intel o AMD, y eso cambia muchas cosas. Primero, CPU, GPU, Neural Engine y otros componentes están en un mismo chip. Esto se llama SoC o System on a Chip. Todo está en un mismo sitio, lo que permite mayor velocidad de comunicación entre componentes. En segundo lugar, la eficiencia energética brutal. Ofrecen una potencia espectacular consumiendo menos batería. En tercer lugar, rendimiento por vatio imbatible. Incluso modelos sin ventilador, como el MacBook Air M1, pueden superar a portátiles Intel mucho más grandes. Y por último, arranque inmediato, optimización total con Mac OS y una experiencia tan fluida como la de un iPhone, pero en un ordenador de escritorio o portátil. Fíjate que esto que nos ha estado contando Mar es realmente revolucionario cuando alguien utiliza un Mac con una de estas que lleva implantado uno de estos procesadores, porque es que esa eficiencia energética hace que el rendimiento de los ordenadores habituales basados en Intel, que podía ser 1, 2 horas, 3 horas, 4 horas, de repente con un Mac pues tienes una autonomía de 10 horas. Y dices, ¿y esto? Y luego lo de abrirlo inmediatamente, o sea, le das al botón y está automáticamente, es igual que un teléfono móvil. Maravilloso. Sí, es algo impresionante. Vamos a ver, veamos a ver cuáles son esos protagonistas reales. Los chips, hemos hablado del M1, M2, M3. Me voy a aventurar cuál será el siguiente.
M4 quizá. M4. ¿no? Bueno, pero hay que aclarar que no son modelos de BMW, son modelos de Apple. Mira, ¿En qué se diferencian? Bueno, el M1 que apareció en el 2020 fue el primer Apple Silicon para Mac. Tenía 8 núcleos, 4 de alto rendimiento y 4 de alta eficiencia, una GPU integrada y un rendimiento increíble para lo que eran las tareas cotidianas, edición de vídeo ligera, navegación o trabajo de oficina, y también inauguró el concepto de ordenador sin ventilador, como el MacBook Air. Esto también es súper importante, Carlos. Estos que no hacen nada de ruido. Nada de ruido, pero es que aparte tampoco tienen problemas de temperatura, que los Intel la tienen. O sea, todos los que tenemos un Intel sabemos que puedes echar un huevo ahí y lo sacas en 5 Sí, si te lo pones en las piernas sí que se te calientan. Ajá. Bueno, en el año 2021, solo un año después, apareció M1 Pro y M1 Max, dirigidos a profesionales con más núcleos, más GPU y más memoria unificada. Son perfectos para la edición de vídeo en 4K, modelado 3D o producción musical. El M1 Max incluso permite conectar varios monitores externos y mover archivos pesados sin pestañear. Bueno, vamos a por el M3, Mar. M2. El M2. El M2 que es el que tengo yo además aquí en mi MacBook. El M2 salió en 2022 y ofrece una mejora con respecto al M1. Tiene más potencia, más velocidad gráfica y más eficiencia en general. Es ideal para quienes trabajan con aplicaciones más exigentes o multitarea intensa. Y bueno, pues también ese año llegaron el M2 Pro, el M2 Max y el M2 Ultra. Este último es una auténtica bestia, pensando para estaciones de trabajo tipo Mac Studio o Mac Pro. Mar, y un poco preguntándote por tu experiencia como usuaria de este dispositivo que tienes aquí encima de la mesa, el M2, ¿realmente supuso tanto avance sobre los ordenadores que tenías antes? Bueno, esto que comentabais antes de freír un huevo, yo siempre he utilizado Mac y los antiguos sí que se calentaban muchísimo. Porque tenían Intel debajo. Claro, tenían Intel debajo y bueno, pues la diferencia ahora es espectacular. Estoy muy contenta con este. Bueno, Carlos, a finales del 2023 llega el M3, el primero fabricado con tecnología de 3 nanómetros, por eso se llama M3, lo que mejora aún más el consumo energético y el rendimiento. Ya el huevo se puede pasar horas y horas ahí y no se va a freír. Mejoras importantes en procesamiento gráfico, soporte para ray tracing, mucho mayor ancho de banda de memoria y una integración aún más fina con el Mac OS Sonoma. Alfonso, ¿quién debería utilizar algún tipo de estos procesadores? Pues si haces tareas básicas, como edición simple o similar, M1 o M2 es más que suficiente. Ahora bien, si eres un creador de contenido, un desarrollador, ya hay que ir a M1 Pro, M2 Pro o M3. Y si es un trabajo audiovisual, cinematográfico profesional o ciencia de datos, hay que ir a M1 Max, M2 Ultra o el nuevo M3 Max. Fíjate, yo recuerdo que hacíamos aquí en el programa alguna pequeña edición de los vídeos hace años y la hacíamos con los ordenadores que teníamos, unos i5 o unos i7 incluso de Intel, y el proceso final de creación del vídeo, la renderización, pues tardaba horas. Hasta que de repente me cayó en mis manos un M1, era un M1 y lo que eran horas pasó a ser minutos, pero minutos cortos. Y dije, es un salto cuántico, o sea que sí que realmente sí que tiene un rendimiento mucho mayor. ¿Y cuál es el impacto que está teniendo en el mercado y la compatibilidad, Mar? Bueno, pues este cambio no solo ha beneficiado a Apple, también ha obligado al resto del mercado a ponerse las pilas. Intel y AMD han tenido que mejorar la eficiencia de sus procesadores para no quedarse atrás. Y ojo, muchos se preguntarán al principio, ¿funcionarán mis aplicaciones de siempre con estos procesadores? Pues la respuesta es sí, gracias a Rosetta 2, que es una capa de traducción que permite ejecutar las apps hechas para Intel sin que el usuario note nada. Y poco a poco, cada vez más desarrolladores están creando versiones nativas para Apple Silicon. Además, macOS está diseñado para exprimir al máximo estos procesadores, desde funciones de gestión de energía hasta procesamiento gráfico o tareas en segundo plano. Carlos, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿El Mac Car? No. Mira, ¿qué es lo que viene ahora? Pues Apple no piensa detenerse en esto, ¿sí? Se habla ya de un futuro M4, como es de esperar, incluso de chips especializados ya con inteligencia artificial, como ha sucedido con los iPhone 16, por ejemplo, con mejoras aún más potentes en tareas de aprendizaje automático o en edición de tiempo real.
¿Veremos un MacBook con IA generativa integrada directamente en el chip o un salto hacia la computación aún más modular? Pues el corto tiempo lo dirá. Lo que está claro es que Apple Silicon no es una moda pasajera, es un camino a seguir. Y puede ser que en unos años otras marcas intenten replicar lo mismo, diseñar sus propios chips en lugar de depender de terceros. Y yo me pregunto, y no tengo respuesta, de verdad que es una pregunta que hago, no sé si alguien está capacitado para responderlo aquí, ¿por qué no ha seguido este camino Intel hace tiempo? Pues porque es un mercado que tendría que canibalizarse a sí mismo, como siempre. ¿Por qué no ha incorporado el buscador de Google la inteligencia artificial si eran líderes en tecnología? Pues porque no iban a canibalizarse. Y ahora, como hay grandes competidores, pues están corriendo todo lo que pueden para intentar no quedarse atrás. Entonces, También hay una cosa que es lo que ha pasado un poco con AMD y con Intel, que bueno, se han confiado de que ellos tenían todo el mercado cautivo, porque lo tenían en una época, y yo creo que descuidaron un poco las exigencias que las nuevas tecnologías traían. Entonces, bueno, Apple es un muy buen intérprete de las necesidades que las personas no sabemos que tenemos hasta que las conocemos, y yo creo que también ha sabido capitalizar eso muy bien Apple. Intel lo está demostrando en cómo está funcionando últimamente la empresa. O sea, han tenido que despedir al CEO, hay un CEO nuevo que tampoco encuentra el rumbo. Evidentemente van a tener que cambiar muchas cosas. Y no nos olvidemos de un actor clave hoy en el mercado que es Nvidia, ¿sí? Que está compitiendo, compitiendo no, los otros ahora están intentando competir con Nvidia, porque ha pasado al frente de una manera increíble. al final lo que tenemos es un cambio de paradigma. Básicamente, Totalmente. Intel representa los procesadores complejos de instrucciones pesadas y muy difíciles de ejecutar frente a los procesadores de instrucciones reducidas como ARM, que era algo en lo que solo se creía en el ámbito académico, pero precisamente ha demostrado la gente De Apple, de Apple que sí que pueden funcionar y que realmente es el camino a seguir. Correcto. Como cada semana llegamos a la sección en la que sorteamos 2 licencias de antivirus con calidad profesional de Kaspersky Premium, válidas cada una para un año. El valor de cada licencia es de unos 30 euros, $50 al cambio, más o menos, y cada una se puede instalar en 3 dispositivos, que pueden ser PC, Mac, tablets o incluso móviles. Las funcionalidades cubiertas por este regalo fantástico incluyen protección antivirus en tiempo real, seguridad para pagos en línea, optimización del rendimiento, VPN sin restricciones, muy interesante, supervisión de tu red Wi-Fi y, por supuesto, una gestión básica de la identidad. Bueno, ¿tenemos ganadores de la semana pasada? Por supuesto, los 2 ganadores han sido Rosa María Pardo, de Vigo, en España, y Vicente Aranda, de Madrid, también en España. ¿Y cómo pueden concursar los próximos concursantes? Bueno, pues es muy fácil. Tienen que adivinar cuál ha sido la noticia falsa de las que hemos dado al inicio del programa y enviarnos un email a la dirección info@clickciber, las 2 con i latina.com, info@clickciber.com, indicando tu nombre y tu localidad. Pues así que sí, este capítulo de News ClickCiber está llegando a su final. Pero antes de despedirnos, os recordamos que a través de nuestra web clickciber.com podéis acceder a nuestra revista digital, ver las fotos y otros contenidos de interés. Y también podéis seguirnos a través de las redes sociales en X, LinkedIn o Facebook. Bueno, y finalmente, Carlos, les recordamos a todos nuestros oyentes y televidentes que si quieren ver tanto este como los programas anteriores, nos pueden buscar en todas las plataformas de podcast. Estamos en todas. Solo tienen que buscar la palabra clave ClickCiber, las 2 con i latina, y por supuesto darle al like o al corazoncito o a lo que haya para sentirnos queridos, pero también para que el algoritmo nos ayude a que este contenido llegue a más oyentes, que creemos que es bueno. Pues sí. Y damos un abrazo enorme a toda la audiencia que nos escucha a través de las FMs y de las TDTs en todos los lugares. Hasta la semana que viene. Nos vemos, Alfonso, Carlos, Mar, ¿qué tal la experiencia? La segunda. Bueno, repetidora. Vamos a ver. ¿Me vais a dejar repetir otra vez? Lo has hecho muy bien, así que estás invitada a venirnos. Ya Muchas tripitir. gracias. Hasta la semana próxima.